Shalom a todos, bienvenidos a este audio donde vamos a inaugurar y con la ayuda de Hashem vamos a llevar a cabo un estudio durante todo el año de Midrash. O sea, este es el primer audio formal de Midrash. En la parasha pasada, que es Bereshit, hicimos un Midrash pero mini, que fue donde coloqué algunos aspectos de la creación del mundo, de los 10 cosas las 7 cosas que existían antes de la creación. Y la idea en este ciclo es dedicarnos un poquito al Midrash. Entonces, vamos a empezar, pues voy a hacer un mix del final de Bereshit, pero lo más importante a estudiar en este Midrash es la parasha de Noach. En el libro de Bereshit, que es el libro, digamos, que tiene más secretos y más misterios de todos los 5 libros de la Torá, se nos relatan muchos sucesos. De hecho, estas sidrot, estas parashot son largas. Lo que es Bereshit y Noach son parashot largas que tienen mucho tema. No es solamente la creación, no es solamente el jardín del Edén, no es solamente la expulsión, sino que luego metemos a Caín y Abel, y luego vienen las generaciones entre Adán y Noach. Luego en la parasha Noach vemos el suceso del diluvio, el Mabul. También luego viene la Torre de Babel y las generaciones que siguen hasta la llegada del primer patriarca de Abraham Avinu. El Midrash es como un intermedio, es el punto medio entre lo que es la Torah literal y lo que viene a ser de pronto la mística o la cábala. Esto es un punto intermedio donde se encuentran estos dos conocimientos y pueden ir a la par. Eh, Antes de que Noah llegara a este mundo, pasaron 10 generaciones. Entonces recapitulemos que Adán, pues, tuvo su situación en el jardín del Edén, un lugar donde, pues, había perfección, era un lugar de no dolor, de no sufrimiento, y donde Adán y Java eran algo así como los administradores de la creación. Viene el suceso del árbol del conocimiento del bien y del mal y ellos rebajan su conciencia, pierden sus vestimentas. Por eso es que la Torah nos dice que ellos se ven a sí mismos desnudos porque perdieron sus vestimentas y al no tener las vestimentas adecuadas para habitar el jardín del Edén, son expulsados. Pero el Midrash nos dice que no solamente fueron expulsados Adán y Java, sino todos los animales del jardín del Edén también fueron expulsados. El Midrash dice que Java, además de darle del fruto del conocimiento del bien y el mal a Adán, también se lo dio a los animales del jardín del Edén. Solamente un animal del jardín del Edén no probó ese fruto, no probó el árbol del conocimiento del bien y el mal, y este animal se le conoce como el Hol. El Hol es una criatura mitológica de la Torah, cualquiera diría. ¿La Torah también tiene criaturas mitológicas? La respuesta es sí, y más de las que la gente se imagina. O sea, está por ejemplo el unicornio. El unicornio es una de las criaturas del jardín del Edén y aparece relatada en el Talmud, en Tratado de Shabbat, donde se especifica su existencia y que la piel del unicornio era parte del Mishkan. Eh, ¿Existieron los dinosaurios? Por supuesto que sí. Son cosas que uno estudia acá en el Midrash. Me toca ir rápido, saltando para no irme como detallando en qué tipos de dinosaurios y todo esto, pero sí, la Torah los da como parte del jardín del Edén. Eh, pero el animal que no comió del árbol del conocimiento del bien y del mal es el que se conoce vulgarmente como el ave fénix. O sea, el ave fénix no es una criatura de la mitología griega, ni de la mitología, ni de otro tipo de mitología. Es una criatura de la Torah de Hashem, y pues tiene su historia dentro de la historia del jardín del Edén. Dice el Midrash que Hashem ordena a esta ave que sea la que los expulse
a Adán, Java y a todos los animales del jardín del Edén. Y luego es que viene un ángel y sella la entrada. Adán pues viene a tener un proceso, se le podría decir así, de depresión, porque pues él duró deprimido. Prácticamente, si nos ponemos a pensar, Adán no hace nada en esta historia de la Torá. Adán solamente como que es creado, aparece ahí, hace presencia, pues comete el error de consumir del árbol del conocimiento del bien y del mal, y pues a consecuencia de esto es expulsado del jardín del Edén a un mundo totalmente diferente, a un mundo agresivo, agreste, donde ya los animales, por ejemplo, ya no son controlados por Adán. Ya los animales pueden ir en contra de Adán. Donde ya no tiene su sustento a la mano, sino que una de las consecuencias de la expulsión del jardín del Edén es que tienen que trabajar para conseguir el sustento. Y trabajar en ese entonces no es como ahora, que ahora uno dice trabajar y va a un taller o frente a un computador o con libros contables, como sea, no. Trabajar en ese entonces era rasgar la tierra y tratar de que la tierra dé fruto, porque no daba fruto. La Torah nos dice que parte de la maldición que recibió Adán al ser expulsado del jardín del Edén es que la tierra le iba a dar espinas y cardos, como lo dice la Torah. Y el trabajo que tenía que hacer Adán y su descendencia no era con herramientas, no tenían herramientas en ese momento para poder ejecutar alguna labor cómodamente, sino que tenían que labrar la tierra con sus propias manos. Em, Dentro de ese proceso, Adán dura en un estado de depresión durante 130 años. Luego Java, como todos los matrimonios, cuando los matrimonios tienen crisis, Java lo vuelve a levantar, lo convence de seguir adelante con la vida. Para ese entonces ya Abel había muerto, estaba solamente Caín, y la única forma de poder continuar con el proceso de la vida era teniendo un hijo más, y este hijo se llama Set, o también se le conoce como Shet. Y de eso vienen unas genealogías más adelante. La historia de la humanidad empieza formalmente. Y una de las cosas que el Midrash nos va a venir a relatar es las 10 generaciones que pasan desde Adán hasta Noah. Pasan 10 generaciones, y hay que recordar que los seres humanos en ese entonces vivían por encima de los 800 años. Por ejemplo, Adán murió en el año 930 de la creación, con lo cual Adán vivió 930 años. El sucesor de Adán fue Shet. Shet nació en el año 130 de la creación y murió en el año 1042. Luego, después de su época, después de que Shet desaparece del mundo, la gente empezó a hacer cosas malas, o sea, empezó la generación de la maldad en el mundo. Después de Shet viene Enosh. Enosh vivió entre el año 235 al año 1140. Keinán vivió del año 325 al año 1235. Luego viene Mahalalel, que vivió entre el año 395 y el año 1290. Luego Yeret, que vivió entre el año 460 hasta el año 1422. Luego viene Hanoch, que nació en el año 622 y hasta el año 987. Luego viene Matusalem, entre el 687 y el 1656. Luego viene Lemech, entre el año 874 y el año 1651. Y finalmente la 10ª generación de la raíz de Adán es Noah, que vivió entre el año 1056 hasta el año 2006. Por lo tanto, vemos que Noah nació 126 años después de la muerte de Adán. Lemech fue el descendiente más lejano que Adán llegó a ver. Si bien Hanoch era un hombre justo, también era propenso a descarriarse. A fin de evitar esto, Dios le acortó la vida. Si nos damos cuenta, el que menos duró en esta genealogía fue Hanoch, entre el 622 al 987.
Le acortó la vida, tal como se desprende de la expresión ya no estuvo, en vez de murió. O sea, no estuvo más en el mundo para completar los años que le habían sido asignados. El Targum Yohanan parafrasea el versículo del siguiente modo. Dice, y Hanoch sirvió con verdad ante Dios y aquí que no se encontraba con los residentes de la tierra, pues fue tomado y subió al cielo por la palabra de Dios. Entonces, hacer este tipo de genealogía es importante porque vamos a estudiar una parashá que arqueológicamente es complicada. Porque si uno tuviera que estudiar la veracidad de un relato, ¿cierto? Lo tiene que estudiar a la luz de las pruebas, ¿cierto? Pero qué mejor prueba que una generación que vivió encadenada una con otra y tienen la suficiente tradición oral para que el relato sea cierto. O sea, cuando llega Noah, Noah tiene todo el relato de tradición oral de su ancestro Adam Arishon. Y luego cuando pasa Noah, viene otra genealogía que ya le iremos estudiando eh, para poder entender que el relato del diluvio fue cierto, porque tiene una tradición oral fuerte. En ese entonces no existían los documentales, ni los noticieros, ni los libros tan siquiera. Lo que existía era la pura tradición oral. Y por tradición oral hay un marco cierto que nos puede indicar que el diluvio como tal existió. Hoy en día sucede que cuando llega la hora de estudiar la Parashá Noach, que es después de las fiestas y después de Bereshit, pues yo no sé si les pasa a ustedes en los sitios donde ustedes viven, pero por lo menos por donde me ha tocado a mí estar en los días de Noach, siempre llueve. Y es como si la energía del Maúl no se reactivara, sino que generara el recuerdo. Esos días de lluvia que uno vive entre octubre y noviembre, generalmente son ese recuerdo de que el diluvio existió y que fue algo cierto. Entonces, dentro de la tradición oral que Adán le dejó a sus descendientes, existía una especie de cláusula y es la siguiente. Existía la tradición oral que decía a sus descendientes que la maldición sobre la tierra se mantendría en vigor solamente mientras Adán estuviera vivo. Es decir, que en la lista cronológica de los líderes de las distintas generaciones que mencionamos anteriormente, Noah fue el primero en nacer después de la muerte de Adán. O sea, Adán muere y el que sigue inmediatamente es Noah. Y tiene cierto sentido porque la severidad de la maldición pasa. Bueno, el Midrash nos dice que Noah nació circuncidado, que trajo alivio y bienestar al mundo, tal como Hashem le había profetizado a Adán, que con el nacimiento de un joven circuncidado se levantaría la maldición impuesta sobre la tierra después de tu pecado. Las generaciones hasta Noah habían sembrado trigo y encontraron al cosecharlo espinas y cardos. Con el nacimiento de Noah, la tierra vuelve a su estado anterior y nuevamente produjo prosperidad. Noah trae paz, trae comodidades, trae cultivos perfectos. Hasta el nacimiento de Noah, los animales desobedecieron a sus amos. La vaca se rebeló contra el granjero, el buey contra el labrador. Desde entonces los animales una vez más se sometieron al dominio humano. Hasta Noah, la gente nacía con manos y dedos como una sola unidad. Noah fue el primer hombre que nació con dedos que se mueven en forma individual para facilitar las tareas manuales. Hasta que nació Noah, los muertos no encontraron paz en sus tumbas. Las aguas de las profundidades subían e inundaban las tumbas una vez por la mañana y nuevamente por la noche. Aquí está diciendo que no es que lloviera, que las aguas de las profundidades subían por la mañana y por la noche, como una marea que salía del subsuelo. Y esto es importante para el relato del diluvio. Este fue el castigo de Hashem por los pecados que habían cometido de día y de noche. Con el nacimiento de Noah, los cadáveres encontraron un respiro. Noah inventó las herramientas agrícolas, como el arado, la hoz y la pala.
Antes la gente trabajaba la tierra con sus manos desnudas. Noah, por lo tanto, trajo mucho bienestar a la humanidad. Su padre le puso el nombre de Noah para significar Él nos traerá bienestar del trabajo y del sufrimiento de nuestras manos. En realidad la traducción gramaticalmente correcta que nos dice el Midrash es algo así como confortador, o sea que Noah es un confortador. Sin embargo, el abuelo de Noah, Metushelach, le advirtió al padre de Noah, o sea, a Lemech, que la gente de su generación va a intentar destruir a Noah por medio de trucos mágicos. Por lo tanto, le aconsejó ponerle en público un nombre diferente, ocultando así su verdadero nombre para que los trucos mágicos no tuvieran efecto. La maldad que realmente se expresa en el mundo es a través de la idolatría. Y cuando la Torah nos dice, y el Midrash nos dice, que en cierta generación empezó la maldad, fue porque se empezó a trabajar con idolatría. Si bien las 10 generaciones entre Adán y Noah encolerizaron a Shem, él demoró el diluvio hasta la generación de Noah. Mientras vivieran hombres justos como Hanoch, Yeret y Metushelach, Hashem no quiso castigar al mundo. Entonces, pues Hashem deja que pasen 10 generaciones entre Adán y Noah. Las 10 generaciones, desde Adán hasta Noah, habían culminado en un fracaso. La humanidad había caído en una espiral descendente, hasta que Dios resolvió que había que acabar con todos los habitantes de la tierra, a excepción de Noah y su familia, y una cantidad suficiente de animales para volver a poblar la tierra tras su destrucción. Al igual que Adán, el padre de toda la raza humana, Noah pasaría a ser el padre de toda la humanidad después del diluvio. Lo que quiere decir es que el evento del Mabul, el diluvio, se le considera el fin del mundo. O sea, el mundo que existía antes de Noah y después de Noah son dos mundos diferentes. Y el Midrash nos va a explicar por qué y nos va a explicar qué era lo diferente del mundo antes del diluvio y qué fue lo que quedó del mundo después del diluvio. A pesar de que los seres humanos ya no vivían en el Gan Edén, su estilo de vida anterior al diluvio todavía se asemejaba al del Gan Edén. La vida en general era buena. En realidad era demasiado buena. Era una vida de mucha serenidad y mucho placer, porque la tierra ya empezó a dar mucho fruto, había riqueza por doquier. Pasa mucho como en esos países o en esas naciones donde vemos que hay mucha prosperidad. Esa prosperidad hace que la gente se degrade. Es lamentable, pero es así. Cuando una nación pasa por tiempos difíciles, la nación pues tiende a fortalecerse, tiende a sacar lo mejor de sí. Pero cuando llegan los años prósperos o las décadas de prosperidad, pues también vienen las malas costumbres, vienen los vicios, viene la decadencia. Y eso era lo que estaba pasando en la época de Noah, que tanta prosperidad los volvió decadentes. El Midrash nos va a dar varios ejemplos de cómo era el mundo antes del diluvio. Por ejemplo, los hijos se concebían y nacían el mismo día. O sea, eso de embarazo no existía. Un recién nacido podía ya ponerse de pie y caminar inmediatamente, y también era capaz de hablar. Aún más, ningún hijo se moría mientras sus padres estuvieron con vida. En realidad todos los padres vivían para ver no solo a sus hijos, sino también a sus nietos. La generación anterior al diluvio poseía una fuerza física enorme. Como dice el Pasuk en Bereshit 6:14. Dice, los gigantes estaban en la tierra en aquellos días. Ellos eran capaces de extraer de raíz cedros enteros y consideraban a leones y panteras tan inofensivos como pulgas. Su fuerza no disminuía en la vejez, sino todo lo contrario. Aumentaba con la edad. Esta fuerza desapareció únicamente después del diluvio. O sea, después del diluvio, el ser humano perdió mucha capacidad física. Vivían una vida muy prolongada. Como ya vimos, las generaciones eran de cientos de años. Solo cuando pecaron, Hashem dijo, y sus días eran 120 años. O sea que para evitar que una persona se degrade tanto como la época del diluvio, Hashem redujo a máximo 120 años la vida de un ser humano. O sea, es máximo lo que se puede tener en este mundo. Aunque es
de notar que en nuestra generación por lo menos el promedio ronda entre los 80 años máximo, y eso es todo. Muchas personas hasta los 80 llegan y son sacadas de este mundo. La generación de Noah no conocía sufrimiento de ningún tipo. Sembraban solo una vez cada 40 años y la tierra producía una cantidad suficiente para los 40 años siguientes. Entonces, si uno siembra una sola vez cada 40 años y tiene toda la comida para 40 años, pues tiene mucho tiempo para el ocio, para la vagancia, porque una de las cosas que tiene el trabajo, por ejemplo, es que, como dice el dicho, dignifica al hombre, le da a uno un sentido de disciplina, le da un sentido de orden, le da un sentido de utilidad en el mundo. Una persona pues que tiene garantizada su cosecha por 40 años, pase lo que pase, pues empieza a ocupar su cabeza en otras cosas. La generación de Noah no tenía que soportar ni calor ni frío excesivo, ya que no había variación de estaciones y el estado del tiempo era un continuo clima primaveral suave y placentero. Era como el Gan Edén, o sea, era como volver a tener la oportunidad de sentir al Gan Edén. Todo el tiempo era primavera. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros rezamos, el Sidur en la Amida, en la Shemoneh Re, en el Sidur ahí se delimita muy bien cuando hay que rezar en verano, cuando hay que rezar qué es lo que se reza en verano, qué es lo que se reza en invierno. Morit Atal, verano, Mashiach Haruach o Morit Hageshem en invierno. O sea, una de las consecuencias del diluvio es que se rompió esa primavera continua y ahora tenemos que soportar las estaciones. ¿Y eso por qué? Porque aquí dice el Midrash, solo después del Mabul fue que Hashem dijo, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche no cesarán. O sea, estableció las estaciones. Como consecuencia de esos beneficios, desecharon la autoridad de Hashem, diciendo, ¿para qué lo seguimos necesitando? Ni siquiera necesitamos su ayuda para obtener agua, ya que no necesitamos de la lluvia. Eso también le pasa mucho a las personas, que cuando la persona por fin logra un estado de prosperidad, y yo lo he tenido que ver, gente que quiere estudiar Torah, que quiere, porque tiene problemas, porque quiere que Hashem lo ayude, listo, empieza, guarda Shabbat, guarda Misbot, y apenas empieza después de cierto tiempo a irle un poquito mejor, esto pasa. La gente se empieza a relajar y ya no quiere tanto Shabbat, ya no quiere tantas Misbot, ya no quiere tanto Kashrut, ya no quiere tanto estudio, ya la gente se relaja porque la comodidad da eso. Entonces esa generación empezó a sentir que no necesitaba de Hashem para obtener beneficio, que estaban abundantemente provistos. Y pues si nos damos cuenta, la gente que generalmente tiene mucho dinero en este mundo piensa en todo menos en Dios. Yo sé, habrán excepciones, como todo en la vida, pero en la generalidad, cuando una persona o una familia están en sus años de bonanza, en lo que menos piensan es en rezar o en Dios o en cosas espirituales. O sea, están gozando del fruto de esa prosperidad o esa abundancia. Entonces, Hashem les contesta, dice en el Midrash, es justamente con la misma generosidad que yo les otorgué que se rebelan contra mí. Los castigaré con la misma sustancia, agua de lluvia, y por lo tanto, he aquí que yo traigo el diluvio. El Midrash nos va a relatar cuáles eran los pecados de estas generaciones. Nos va a mostrar qué fue lo que pasó a nivel de, digamos, de causas previas. ¿Por qué Hashem decide algo tan drástico como un diluvio? Dice el Midrash que eran culpables de tres cosas, que luego van a ser cuatro. Primero, de derramamiento, de idolatría primero. Segundo, de derramamiento de sangre. Y tercero, de inmoralidad. Que esas tres llevan a la cuarta, que es la más grave de todas. Hablemos de idolatría. Ellos, la generación de Noah, decían a Dios, apártate de nosotros, porque no deseamos conocer tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que lo tengamos que servir? ¿Por qué le tenemos que rezar? Ellos reforzaban su independencia de Hashem adquiriendo experiencia en hechicería. Abandonaron a su Hacedor Supremo y servían a ídolos. O sea, aquí nos dice el Midrash,
una persona, ¿por qué hace idolatría? ¿Por qué va a donde el brujo, a donde el tabaquero, a donde el lector de cartas? Porque lo que busca en el fondo de su alma es independencia de Hashem. Esa persona no quiere recibir bendición a través de un proceso de obediencia divina, de servicio divino. Esa persona quiere bendición, pero la quiere ya y sin ningún tipo de esfuerzo. Quiere independencia de Hashem. Segundo pecado de la generación de Noah, derramamiento de sangre. Eran asesinos. Su depravación era similar a la que luego encontramos en la perversa ciudad de Sodoma. Eh, Tenían eso que les gustaba quitar vidas por placer, por diversión. O sea, tenían mucho yetzer hará. No es lo mismo una persona que, por ejemplo, mata un pollo para comer a simplemente matarlo en una pelea de gallos por diversión. Lo que hacía la generación de Noah era eso, matar por diversión. El tercer pecado, inmoralidad. Yo sé que muchas de estas cosas que uno dice, que las dice el Midrash, puede incluso como de alguna manera homologarlas a lo que está pasando hoy en día con la sociedad. Entonces dice, estas generaciones rechazaban el mandamiento impartido a Adán en el capítulo 1, pasos 28 de Génesis, procread y multiplicaos. Dado que su meta en la vida era gratificar su placer, la meta de ellos era simplemente gratificar sus instintos, trataban de reducir al mínimo el número de hijos que engendraban. Esto explica las atrocidades que prevalecían en esos tiempos. Entonces, dice el Midrash, que los hombres tomaban dos esposas. Una esposa, que era para engendrar hijos, la mujer de la familia, y la otra para el placer. Vemos que eso sigue pasando, o sea, todavía hay hombres que hacen eso, todavía hay hombres que tienen en sus vidas una esposa que es la mamá de sus hijos y la otra que es la mocita, la que les da placer físico. Eso son almas que vienen de la generación del diluvio, que todavía no han corregido esa parte. Segunda cosa que hacían, se intercambiaban sus esposas, se intercambiaban las parejas. Eso también de alguna forma sigue existiendo en lo que son las parejas swinger o esa, no sé, comunidades hippies donde es todos contra todos. La gente que gusta mucho del tema de hacer tríos, de hacer orgías, vienen de la generación del diluvio. Dice, arreglaban contratos matrimoniales entre hombres y animales, legalizando de esta manera relaciones prohibidas. Hoy en día, nuestra sociedad actual está visibilizando eso más que nunca. O sea, hay personas que, por ejemplo, toman la decisión debido a todas estas ideologías de género y ideologías progresistas, que se quieren casar con su perro o con su gato. Y van y se casan con el perro y con el gato y lo toman como pareja, lo toman como esposa. Hay lugares del mundo donde es común que el hombre cohabite con animales. Y incluso hay lugares del mundo donde lo toman como algo cultural, como algo que es parte de la tradición de esa gente. Todo eso son almas de la generación del diluvio, que no han corregido esa parte. Los jueces mismos eran corruptos. Entonces dice aquí que como el ser humano estaba tan corrupto en esos tiempos, hasta los animales imitaban sus caminos corruptos. O sea, que como veían, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, como los animales veían que un hombre se podía acostar con otro hombre, entonces los animales también empezaron a tener relaciones homosexuales. Y con el Midrash de Tajo tumba el tema de que la homosexualidad es algo natural, porque, no sé, ven que hay dos monos machos teniendo relaciones. Eso no es normal, eso es por culpa del hombre que sucede eso, porque el animal imita el nivel espiritual en el que está el ser humano. Sin embargo, con todo y con esto que acabo de relatar, Hashem había indultado a estas generaciones perversas y los había perdonado si hubieran pecado inconscientemente. Pero a ellos les enseñaron
las 6 misbot que se le encomendaron a Adán. O sea, a Adán cuando sale del jardín del Edén, se le entregaron 6 misbot. Y esta generación las conocía y sabía cuáles eran, pero las ignoraron. Y dentro de esas 6 misbot incluía la prohibición de la idolatría, la prohibición del asesinato y la prohibición del adulterio. La generación de Noah fue castigada porque prefirieron ignorar los mandamientos de Hashem. A pesar de esto, Hashem había continuado siendo paciente y moderado. Si no hubiera sido por un último pecado, este último pecado fue el que ya detonó el diluvio. Y por eso dice Hashem en el capítulo 6 de Génesis, en el versículo 13, el fin de todo ser llegó ante mí. Y el pecado que cometieron, que generó el decreto del diluvio, es el robo. ¿Cuáles eran las costumbres de la generación del diluvio? Si un hombre traía una canasta llena de arvejas, inmediatamente una multitud los rodeaba y se las arrebataba. Cada uno tomaba hábilmente una pequeña cantidad que valía menos que una perutá. O sea, una perutá es una moneda pequeña. La canasta se vaciaba rápidamente. Sin embargo, la víctima no podía presentar su caso ante los jueces porque cada uno de los inculpados tenía solamente una arvejita. Y pues por una cantidad tan minúscula no era pasible de castigo ante la ley. Eso fue lo que detonó el diluvio, el robo, pero principalmente el robo hormiga. O sea, uno cree que las acciones que hace no tienen consecuencias, pero la peor de todas es el robo, y sobre todo el robo ¿cómo lo digo? A plena luz del día, que es el robo más descarado de todos. O sea, el robo que genera castigo inmediato de Hashem es el robo a plena luz del día, porque la persona que se atreve a robar a plena luz del día es la que demuestra total despreocupación de Hashem. O sea, es la persona que definitivamente no tiene ningún temor al cielo. Hoy en día también vemos que hay robo hormiga. Por ejemplo, la gente que va a la tienda y, no sé, ven los bananitos y mientras hacen mercado se van comiendo el banano y no lo pagan. Y hay gente que se acostumbra a eso, a que no, cojo una uva, me como la uva. Y imagínense 100, 200 clientes haciendo eso todos los días. Hay gente que, por ejemplo, no paga el pasaje del transporte público que están utilizando. Y se amparan en su propia ley, porque es que sí, porque yo quiero, no pago. Eso también es un robo hormiga, porque todos los días le están robando a todo el sistema que provee la capacidad de que el transporte público exista. No nos extrañemos que la sociedad esté tan llena de problemas, tan llena de situaciones difíciles en la economía, situaciones difíciles a nivel ambiental, situaciones difíciles a nivel social, porque de alguna u otra manera, cuando uno estudia el Midrash, se da cuenta que uno ve la sociedad y está repitiendo exactamente los mismos patrones del diluvio universal, del Mabul. Dice el Midrash, una de las costumbres de esa generación era la de desplazar los mojones que divide a cada vecino para extender cada uno su propiedad. O sea, la típica de que dos vecinos de dos fincas se van corriendo la cerca mutuamente. Además se robaban habitualmente ovejas los unos a los otros. Si alguien veía un buey o un burro en manos de un huérfano desamparado o de una viuda, se lo arrebataba. La gente estaba tan temerosa de que le roben hasta que le roben la ropa que llevaba puesta, que llegó un punto en que mucha gente decidió que era más seguro caminar desnudos. ¿Por qué el veredicto final de culpabilidad recalcaba en el pecado del robo más que los demás pecados? La respuesta es que el robo consume los cimientos básicos de toda civilización. El concepto de que la propiedad ajena no pueda ser robada forma parte del sentido común para construir una sociedad. Cuando Hashem juzga a una persona que es culpable de varios delitos, existe uno que lo delata por sobre todos los demás, que es el pecado del robo. Ya todos conocemos que Noah recibe en la orden de Hashem el decreto divino de construir un arca. Hasta este momento, Hashem no se había presentado formalmente ante nadie, o sea,
Nadie, o sea, hasta Noah. De hecho, si lo vemos desde esa perspectiva, la presentación formal de Hashem ante la sociedad es hasta Egipto, hasta la época de Moshe Rabbeinu, pero antes no sucedía. El caso es que Noah recibe la orden de construir un arca para preservar a su familia y los animales que iban allí a ser introducidos. Tarda 120 años en construir el arca. Hashem le reveló el secreto de cómo hacer crecer la madera para obtener las vigas del arca con la medida exacta de largo. Aprendió qué árbol debía plantarse con 120 años de anticipación a fin de que creciera más adelante hasta la medida correcta. Aprendió cuánto tiempo tardaba un árbol en crecer hasta la medida de 300 amot, o sea, unos 150 metros, y cuánto tardaba un árbol en llegar a los 30 amot, que son más o menos 15 metros. O 50 amot, que son 25 metros. Noah plantaba cada árbol en la época apropiada para que produzca vigas de la medida adecuada para el arca, vigas que ya no era necesario cortarlas a medida. O sea, salía la viga completica. Y la forma del arca no era como la muestran en las películas de televisión. El arca era completamente rectangular, era como un cuadrado rectangular, muy similar al azúcar. Pues ahí les voy dando otro secreto de qué significa el azúcar. El azúcar asemeja de alguna forma, para los que conocen este secreto cabalístico, es como entrar otra vez al arca a ser protegidos de lo que venga como juicio para el resto de la humanidad. Ahora la pregunta es, ¿por qué Noah tenía que plantar los árboles? ¿No era suficiente ir a un bosque y cortarlos? No. Él debía plantar personalmente los árboles para obtener la madera del arca, ya que el arca poseía un grado de mucha santidad, un grado de Kedushá comparable a la santidad del Mishkan. Y fueron pasando los 120 años y pues ver a un loquito construyendo un arca, lógicamente que fue llamando la atención de la gente. De esta forma, la construcción del arca sirvió para advertir a esa generación que mejorase su comportamiento. O sea, que la construcción del arca en un principio no fue para el diluvio. Fue para que la gente hiciera teshuva, para que la gente se arrepintiera. Sus contemporáneos preguntaban a Noah, ¿por qué te ocupas en construir un arca? Este es el mandato del amo del universo, respondía Noah, ya que él se propone traer un diluvio sobre la tierra. La gente le contestaba a Noah con maldiciones. Si es que alguna vez llega a haber un diluvio que caiga sobre tu propia casa. A pesar de que a esa generación se le otorgó 120 años para reflexionar sobre, sobre las palabras de Noah y arrepentirse, nadie se impresionó por sus constantes advertencias. La gente no temía el peligro porque se sentían seguros sabiendo que poseían una fuerza física colosal. Somos gigantes, se mofaban, y controlamos el universo. Si Él nos envía agua de arriba, no llegará más allá de nuestros cuellos ya que somos sumamente gigantes. Si Él nos envía agua desde abajo, nos pararemos sobre los pozos con nuestras plantas del pie para detenerla. Ningún poder en el mundo nos puede hacer daño. Estamos familiarizados con los ángeles situados sobre el fuego, sobre el agua y sobre toda la creación del universo, y podemos combatirlos por medio de la hechicería. Además de su fuerza física extraordinaria, estas generaciones estaban bien versadas en el arte de la magia y por lo tanto se sentían muy seguras y nada atemorizadas. Más o menos como hoy en día cuando la gente se siente muy segura de la ciencia y la tecnología y que nada les va a pasar y que todo está bien. La construcción del arca servía no solamente como un recordatorio para los malvados, sino que era necesaria para purificar también a Noah. Por medio del cumplimiento de esta mitzvah de Hashem de construir el arca, a pesar de la burla de todos, Noah se elevaba espiritualmente. Los 120 años completos se extendieron hasta la generación del diluvio, a fin de darles la oportunidad de que se apartaran de sus caminos perversos sin efectos notorios. Finalmente Hashem les otorgó 7 días de oportunidad para enmendar sus errores, 7 días antes del comienzo del Mabul. El Todopoderoso cambió todas las leyes de la naturaleza y entraron en un estado de caos que no podía pasar desapercibido. O sea,
que ya el sol no salía por el este sino por el oeste. Aparte de esto, el mundo se transformó en un lugar celestial en estos 7 días. La gente lo encontraba acogedor y placentero, o sea, similar al Gan Edén. La vida se tornó en una fiesta infinita. Hashem todavía tenía esperanzas de despertar una teshuvá en los demás, otorgándoles la gran recompensa reservada en el Olam Abba. Hashem mismo pasó estos 7 días lamentándose por la raza humana que se negaba a hacer uso de toda la generosidad que él deseaba otorgarles. Durante los últimos 7 días anteriores al diluvio, Noah se ocupó de juntar los animales puros. Los animales puros no vinieron al arca por sí mismos como lo hicieron los animales impuros. Estaban destinados a ser sacrificados y Noah, al esforzarse en atraparlos, enaltecía la mitzvah de traer korbanot. El primero que ofreció korbanot a Hashem fue Noah. Pero eso fue cuando ya bajaron del arca. El arca no permitía el ingreso de cualquier animal. Rechazaba a aquellos que habían sido corruptos. Solo aquellos que estaban libres de pecado eran admitidos. Si nos damos cuenta, aquí hay un paralelo entre lo que fue la expulsión de Adán y Java del jardín del Edén, donde él expulsa también a los animales y ahora los llama nuevamente. O sea, es como la Teshuvá, una parte de la Teshuvá de Adán con la naturaleza, que ahora los animales vuelven al arca para ser salvados de una destrucción. Hay un personaje que también logra colarse dentro del arca, pero también él entra porque Hashem lo permite, y es el gigante Og, que después lo encontraremos mucho más adelante en las historias de la Torá, en la época de Moshe Rabenu, cuando enfrenta al gigante Og, rey de Bashan. Este gigante Og, él vio y vivió la época del diluvio. Og merecía sobrevivir porque más adelante sería de gran utilidad para Abraham. Og le juró a Noah y a sus hijos que sería su esclavo para siempre. Por eso Noah le permitió quedarse afuera del arca sobre una tabla que estaba protegida por un techo. Noah hizo un agujero en la pared y todos los días le pasaba a Og su comida a través de la abertura. El caso es que el 17 de Heshvan del año 1656 comenzó a llover. A ver, dentro de estos estudios hay rabinos que son científicos y hay rabinos que defienden cierta teoría de qué pasó en el diluvio. Porque es que el diluvio no solamente son aguas que caen del cielo, no es una lluvia torrencial, sino fueron aguas que salieron de la tierra. Y aparte de todo, aguas que venían calientes, o sea, aguas hirvientes, porque lo que el diluvio generó fue que se disolviera absolutamente todo. No hubo cadáveres, no quedó nada, o sea, todo se disolvió. Y además se perdieron algo así como 30 centímetros de la corteza terrestre. ¿Cómo sucedió el diluvio entonces? Hay rabinos que dicen que hay dos elementos que no son parte de este planeta, que vinieron de afuera de este mundo. Uno de ellos es el agua en estado líquido me refiero, porque en ningún otro de los planetas, de por lo menos de nuestro sistema conocido, existe el agua en estado líquido, está congelada. Porque hay, por ejemplo, hay cometas que tienen hielo o helio, hay planetas que pues pueden tener restos de agua pero en estado de congelación. Nuestro mundo es el único donde existe el agua líquida. Y el segundo elemento, que no es de este mundo, es el petróleo. Aquí algunas personas dirán, ¿pero acaso el petróleo no es producto de los dinosaurios? Debo decirles que esa teoría ya fue rebatida hace por lo menos 10 años. No tengo aquí el estudio exactamente, pero ya no es compatible esa teoría de que el petróleo viene de los dinosaurios, no es fósil. Y es un misterio de dónde está el petróleo. ¿Qué nos va a decir el Midrash? Dice el Midrash que cayeron 2 estrellas desde el cielo. Obviamente, dentro de la narrativa de su tiempo, pues obviamente ellos no iban a decir 2 meteoritos. Vieron 2 estrellas que llegaron a este mundo. Y esas estrellas impactaron
contra el planeta de tal manera que generaron una ruptura de las aguas inferiores del mundo. Entonces llovió de arriba y llovió de abajo. Y así fue que sucedió el Mabul. Nos dice el Midrash que si la gente se hubiese tomado a pecho esta advertencia del diluvio antes del 17 de Heshvan del año 1656, esa lluvia se hubiera convertido en bendición, no era una lluvia de maldición. Noah mismo no podía creer que Hashem llevara a cabo realmente su decreto, pensaba que Hashem aún mostraría su misericordia y así esperó fuera del arca hasta que el agua le llegó a los tobillos. Solo cuando vio al ángel de la muerte acercarse hacia él fue que entró al arca. Los malvados proclamaron lo siguiente: ni bien veamos a Noah entrar al arca, traemos hachas y las destrozaremos. Hashem les dijo: les demostraré que no podrán impedir que entre. Mientras Noah y su familia entraban al arca a plena luz del día, ante los ojos de todos, Hashem rodeó el arca con leones y nadie pudo tocarla. Un año duró o mejor dicho, todo el proceso del Mabul duró 12 meses. Durante los 12 meses que duró el Mabul, los planetas celestiales no funcionaron normalmente. Por lo tanto, los habitantes del arca no podían distinguir por el sol o por la luna si era de día o de noche. Solo había unas ciertas piedras preciosas que Noah había traído al arca, y esas piedras preciosas le servían como indicativo del tiempo. Cuando las piedras brillaban, los habitantes del arca sabían que era de noche. Cuando se opacaban, era de día. Ya para ir terminando, porque pues el audio ya está llegando como a su punto pues de tiempo justo. Pasó el diluvio, pasó el Mabul, y nos queda ahora la vida después del diluvio. Noah aún permanecía dentro del arca. Dios dijo: así como entré con la autorización de Hashem, del mismo modo debo esperar el permiso de Hashem para salir. Luego escuchó la orden de Hashem: sal del arca tú y tu esposa y tus hijos y las esposas de tus hijos junto a ti, y todas las criaturas que están contigo harás salir. Cuando Noah pisó la tierra, no pudo reconocer el mundo en que había dejado un año atrás. Se vio rodeado por un inmenso desierto árido. Noah se puso a llorar. Amo del universo, eres llamado misericordioso, debiste haber tenido compasión por tus criaturas. Pastor tonto, le respondió Hashem, ¿te parece este el momento oportuno para decir eso? Antes del diluvio te anuncié que destruiría a la raza humana para que tú rogaras por misericordia. Pero cuando te enteraste que tú te salvarías, no me suplicaste por tus contemporáneos. ¿Cómo te atreves a abrir la boca delante de mí ahora? ¿Qué nos pasa muchas veces a nosotros en la vida? Que mientras yo esté bien, los demás no me importan. Muchas veces, y esto pasa incluso en personas que guardan Torah, que mientras tengan para su Torah no les importa a los demás, no les importa enseñar a los demás, no les importa ocuparse de la gente. Esa fue la actitud de Noah. Noah, dentro de toda esta historia, él empieza como un hombre justo, empieza como un hombre puro, pero va a terminar muy mal. Lo cual nos dice, es una lección de vida también, que a veces es mejor empezar desde abajo y llegar hasta arriba, y no empezar desde arriba y estar decayendo. Noah, aquí es cuando Noah empieza a terminar mal. Noah se dio cuenta por la respuesta de Hashem que se había equivocado y debía enmendar su conducta. ¿Por qué me ordenó Hashem llevar 7 pares de animales puros al arca si un par habría sido suficiente para la supervivencia de la especie? Él pensó, sin duda deseaba que se los ofreciera como sacrificio. Entonces, Noah se vistió con las prendas celestiales que Hashem le había hecho a Adán. Noah recibió todas las prendas celestiales de Adán y Noah las llevó consigo al arca. Se vistió con estas preciosas prendas y ofreció 4 sacrificios olaj en el lugar que luego estaría el Beit Hamikdash en Jerusalén. Amo del universo, Noah rezó mientras ofrecía los sacrificios, te suplico que nunca más envíes otro diluvio al mundo. Hashem estuvo complacido con el servicio de Noah, que mostraba un ejemplo nuevo para las generaciones venideras, los fundadores de un nuevo mundo que lo venerarían solo a él. Nunca más maldeciré a la tierra por culpa del hombre. Hashem contestó, ni destruiré a toda criatura viviente como lo he hecho. Te prometo que nunca más habrá otro diluvio sobre la tierra. Cuando hacen las paces, por así decirlo,
Hashem le da una orden a Noah, fructificaos y multiplicaos. Noah no cumplió con este mandato porque tenía miedo de que Hashem nuevamente destruyera el mundo en el futuro. Entonces Hashem hizo un juramento de no traer otro Mabul. Sin embargo, Noah no quedó satisfecho y exigió otra señal. Hashem accedió al requerimiento de Noah. Le mostró el arco iris en el cielo y le dijo: esta es la señal del pacto. Cuando Samech-Mem acuse y condene a la humanidad en tiempos de rebeldía y exija que la lluvia se transforme en diluvio, trayendo la destrucción sobre el mundo, tomar en cuenta el arco iris y recordar el pacto de no traer un Mabul nunca más. De ahí viene una prohibición, que está prohibido mirar fijamente al arco iris, porque la Shejina de Hashem aparece ahí. Sin embargo, es correcto mirarlo brevemente y recitar una bendición, recordando que Hashem prometió no destruirnos a pesar de nuestros pecados. Esta reflexión debe hacer evocar en nuestras mentes la idea de la Teshuvah. Antes del Mabul, Noah había estado al servicio de Hashem. Cuando salió del arca, sintió que tenía la responsabilidad de cultivar nuevamente la tierra devastada y se volvió un labrador dedicado. Este cambio de actividad fue el primer paso hacia la degradación que finalizó en desgracia y maldición para su descendencia. Dice el Midrash que Noah había llevado ramas de parra al arca y decidió empezar a cultivar nuevamente la tierra plantando un viñedo. O sea, que el error que cometió Noah fue que en lugar de plantar trigo, plantó un viñedo. En lugar de plantar comida, plantó fue uvas para hacer vino. Se equivocó en su elección, ya que el primer término debió haber plantado trigo o algún otro grano vital para la supervivencia de la humanidad. Cuando Noah estaba por plantar el viñedo, apareció Samech-Men. ¿Quieres que seamos socios en hacer crecer el viñedo?, le preguntó el diablo. Sí, respondió Noah. Entonces, Samech-Men se fue y volvió con un corderito en sus brazos. Lo mató sosteniéndolo sobre el viñedo. Vino luego con un león. Lo mató con la sangre y saturó al viñedo. Luego trajo un mono. Lo mató y roció el viñedo con la sangre del mono. Finalmente vino con un cerdo. Lo mató y con su sangre tiñó la tierra bajo el viñedo. Estos son 4 animales que su sangre fue derramada sobre las uvas que produjeron el primer vino después del diluvio. Entonces, un corderito, un león, un mono y un cerdo. Pues resulta que así se comporta el hombre cuando toma vino. Con una copa de vino se comporta como un corderito, dócil, pacífico, tranquilo. Si toma más, la persona que ya se empieza a emborrachar se empieza a parecer a los leones. Orgulloso, jactancioso. Analicen ustedes el comportamiento de un borracho típicamente. Primero empieza como alegrón. Luego ya se pone agresivo, se pone cansón. Luego de más copas, ya el borracho empieza a bailar como un mono. Ya empieza el borracho empezó a hacer el show en la fiesta. Después de que ya se emborracha y se degrada completamente, vomita y se revuelca en el fango como los cerdos. Si ustedes se dan cuenta, así actúan las personas que se exceden con el alcohol. Primero, corderitos, mansitos, luego como leones, luego como micos y luego tirados en cualquier andén como un cerdo. Noah se regocijaba cuando veía cómo el viñedo crecía a una velocidad increíble. Floreció, maduró y la fruta estuvo lista el mismo día que la plantó. Noah cosechó las uvas y probó el vino. Luego de la primera copa, Noah tomó una segunda y una tercera. La alegría de Noah debe considerarse en contraposición a la desolación y a la tristeza de la tierra después del diluvio. El vino recién triturado representaba el nuevo comienzo de la fertilidad de la tierra. Con razón, Noah en su alegría no se limitó a tomar un poquito de vino, tomó mucho. Nuestros sabios nos enseñan que el vino es una herramienta espiritual, pero que hay que saberla usar porque es peligrosa. O sea, por ejemplo, hablo por mí, vino en mi casa solamente se toma por Shabbat y ya, una copa en la noche, una copa en el día y la de Abdalá, fin. Porque es peligroso, o sea, el licor es peligroso para una persona. Y luego viene el evento que va a crear el resto de la humanidad, porque Noah tenía 3 hijos, Jefet, Shem y Ham. Ahora, Noah tenía un nieto,
que se llamaba Kenan. Imagínense ustedes a Noah borracho ya como un cerdo, pues, en el cuarto estado. Cuando Kenan, el nieto de Noah, entró a la tienda de su abuelo, lo encontró yaciendo ebrio y desnudo. Corrió a informar a su padre Ham, y este al escuchar la noticia fue a ver a su padre y lo maltrató en forma depravada. Y castró a Noah. O sea, Noah había recibido el decreto de que se multiplicara, y viene Ham y lo castra. El motivo de este hecho despreciable era para impedir que Noah engendrara un cuarto hijo que tuviese una participación en la herencia del mundo junto a él. Ham fue a informarle a sus hermanos en tono burlón. Adán tenía solo 2 hijos y uno mató al otro para ser el único heredero del mundo. Este tiene 3 hijos y aparentemente quiere tener un cuarto. Ambos hermanos estaban muy enfadados por la conducta de Ham. Shem trajo una manta para cubrir a su padre y Jefet lo ayudó. Retrocedieron cubriendo sus rostros con las manos y cubrieron a Noah sin mirar su cuerpo desnudo. Esto fue un evento en el cual ya Noah pues perdió prácticamente que toda su bendición o la pureza o la kedusha con la que había nacido. Se emborrachó, perdió la conciencia y uno de sus 3 hijos por envidia, imagínense el nivel de Yetzer Hará de tener todo el mundo para repartírselo y no querer tener un cuarto hermano para seguir dando herencia. Lo castra y los otros 2 hijos lo ayudan a cubrirlo y a sostenerlo. Todos los hijos de Noah fueron recompensados de acuerdo a su comportamiento. Los descendientes de Shem van a ser el pueblo judío y recibieron el talit de Adán para cubrirse. Los hijos de Jefet recibieron la promesa de una sepultura honorable en Eretz Israel, como dice el profeta Yehezkel. Yo daré a Gog, que Gog es un descendiente de Jefet, un lugar apropiado para sepultura. Y a Ham, que fue el que castró a Noah, le dijo: despreciaste a tu padre y por lo tanto te juro que te pagaré en la misma medida. Así llevará el rey de Asiria y a los cautivos de Egipto y a los deportados de Cush. O sea, que los que son las naciones de Egipto y Cush son descendientes de Ham. A jóvenes y ancianos desnudos, descalzos y descubiertos las nalgas para vergüenza de Egipto. Cuando Noah despierta de su borrachera, se da cuenta de lo que había hecho su indigno hijo Ham, por lo tanto también lo maldijo. En retribución por haberme impedido engendrar un cuarto hijo, yo maldigo a tu cuarto hijo, así como tú me impediste engendrar un hijo que estuviera a mi servicio, que tu cuarto hijo se transforme en un esclavo al servicio de sus hermanos. Noah no maldijo a Ham mismo, sino que maldijo solamente al hijo de Ham, ya que Hashem ya había bendecido a Noah y a sus hijos. Una vez que Ham tenía la bendición de Hashem, la maldición de un ser humano no tendría efecto. Luego, pues, previendo que el pueblo judío descendería de su otro hijo Shem, Noah lo bendijo. Bendito sea el Dios de Shem, exclamó. La Shejina aparecerá entre los descendientes de Shem, los Bene Israel. Y dirigiéndose a Jefet, Noah lo bendijo proféticamente. Engrandezca Shem a Jefet, uno de tus descendientes, el rey persa Koresh, construirá el Bet Hamikdash. No obstante, la Shejina no residirá en el Bet Hamikdash construido por él, sino que se encontrará únicamente en el primer Bet Hamikdash construido por el rey Shlomo. Entonces, de aquí el Midrash nos va a enseñar que los 3 hijos de Noah se van a ramificar en las 70 naciones del mundo. Los hijos de Ham prácticamente son todas las naciones africanas. Los hijos de Shem, pueblo de Israel, y los hijos de Jefet van a poblar Europa, lo que conocemos hoy en día como Europa. Y voy a dejar el audio hasta acá porque ya después viene la historia del rey Nimrod, la torre de Babel. Haremos un segundo audio para hablar de esto, de la torre de Babel y de las 10 generaciones entre Noah y Abraham. Espero que haya sido de agrado este primer audio de Midrash y espero que les guste para poder seguir haciendo más. A todos los que llegaron a escuchar hasta este punto les agradezco por la paciencia y por el interés, y que Hashem les bendiga en todo, a ustedes y a sus familias, en su refuah shelema, su parnasá, su atzlajá, su briut, su shalom bait, y nos estamos escuchando próximamente. Shalom, shalom para todos.